Existen dos hombres mayores de 50 años. El primero experimenta una fiabilidad biológica que da por sentada. Su cuerpo responde de una manera predecible, alineada con su intención y su deseo. El segundo vive en un estado de incertidumbre constante. Un martes, su cuerpo coopera de forma aceptable, pero el jueves, sin motivo aparente, la respuesta es nula. Esta aleatoriedad es una forma de tormenta silenciosa. Si el fallo fuera total y permanente, podría aceptarlo como una condición médica definida y buscar una solución. Pero la intermitencia le mantiene atrapado en un ciclo de esperanza y frustración, haciéndole sentir que la responsabilidad del fallo es suya, que algo no está haciendo bien, sin saber qué es. Esta imprevisibilidad le obliga a vivir en un estado de hipervigilancia. Horas o incluso días antes de un posible momento de intimidad, usted ya no anticipa el placer, sino un examen. En lugar de estar presente con su pareja, su mente se desconecta para convertirse en un supervisor técnico que escucha su propio cuerpo, buscando señales, rogando por una respuesta que no sabe si llegará. Esta autoobservación ansiosa, esta revisión interna de sistemas en el momento más inoportuno, se convierte en un potente inhibidor. La atención se desvía del afecto y se concentra por completo en la mecánica, transformando un acto de conexión en una prueba de rendimiento que teme suspender una vez más. El hombre del primer ejemplo no posee una fortaleza o una virilidad especial. El segundo hombre no sufre de una debilidad de carácter ni de una falta de deseo. La diferencia entre ambos no es psicológica en su origen, aunque tenga consecuencias psicológicas devastadoras. Existe una variable fisiológica concreta, un mecanismo que regula la fiabilidad de la respuesta corporal, que uno gestiona sin saberlo y el otro sabotea sin quererlo. La clave no está en la edad, las hormonas o la fuerza de voluntad, sino en un hábito diario que parece completamente ajeno al problema. ¿Se reconoce usted en esta segunda descripción? ¿En la de vivir pendiente de una respuesta que a veces llega y a veces no? Esta incertidumbre genera un diálogo interno muy severo. Usted se pregunta qué ha hecho mal. Repasa mentalmente las últimas horas buscando una causa, un error en su dieta, en su descanso, en su actitud. Esta autocrítica constante es agotadora y le aísla. Cree que es el único que atraviesa este calvario, que los demás hombres de su edad no se enfrentan a esta lotería biológica. La vergüenza le impide hablar de ello, incluso con su médico, convirtiendo un problema fisiológico en un secreto personal que corroe su autoestima. Quiero que sepa que esta sensación de ser un caso único, de estar fallando en algo fundamental, es la primera barrera que debemos derribar. No es un fallo de su carácter. El silencio que rodea este problema a menudo se extiende a la relación de pareja, creando una distancia que ninguno de los dos deseaba. Usted, por miedo a otro fracaso, empieza a evitar la intimidad, quizás alegando cansancio o estrés. Su pareja, sin entender la verdadera causa, puede interpretar esta evasión como una falta de deseo o de afecto hacia ella. Empieza a sentirse rechazada, poco atractiva o incluso a dudar de la solidez de la relación. Este malentendido es trágico, porque ambos sufren en silencio. Usted se siente un impostor y ella se siente no deseada. La espontaneidad y la confianza se erosionan, no por falta de amor, sino por un mecanismo corporal impredecible que nadie sabe cómo nombrar. En mi consulta, escucho variaciones de esta misma historia cada día. Hombres que se describen a sí mismos como fiables en todos los demás aspectos de su vida. Profesionales, padres, amigos, pero que viven con esta ansiedad secreta. Describen esa misma revisión de sistemas interna, esa súplica silenciosa para que el cuerpo responda. La aleatoriedad, ese martes sí, jueves no, es el patrón más común y desconcertante que se me presenta. Le aseguro que esta experiencia, que usted vive como un caos personal e íntimo, tiene una lógica sistémica. No está solo en esto. Lo que le ocurre no es una anomalía inexplicable. Es una consecuencia predecible de un desajuste específico que aún no le han explicado correctamente. La explicación más sencilla, y la que la sociedad le ofrece con más frecuencia, es la edad. Es una verdad innegable que el cuerpo cambia con el paso de las décadas. Las articulaciones se resienten, la vista necesita ayuda. Parece lógico y casi reconfortante atribuirle a este proceso natural la responsabilidad de lo que le ocurre. Aceptar que son cosas de la edad le permitiría cerrar el capítulo y resignarse. Sin embargo, esta explicación no responde a la pregunta más importante, la que le atormenta. ¿Por qué el martes sí y el jueves no? Si fuera únicamente un declive por la edad, la pérdida de función sería gradual,
predecible, como una pendiente suave. Pero lo que usted experimenta no es una pendiente, es un abismo intermitente. Cuando la edad no basta para explicar el caos, la siguiente sospechosa suele ser la testosterona. Culturalmente, la asociamos de forma directa con la virilidad y la función sexual, por lo que parece una conexión evidente. Usted podría pensar que sus niveles hormonales están fluctuando de manera drástica, explicando así la inconsistencia de su respuesta corporal. Sin embargo, la realidad clínica es mucho más compleja. Veo a diario hombres con niveles de testosterona considerados bajos, que mantienen una función perfectamente fiable, y a la inversa. Más importante aún, los niveles hormonales no sufren caídas y recuperaciones tan abruptas en cuestión de 48 horas. La testosterona es un actor en este escenario, pero no es el director de la obra. Su influencia es más un telón de fondo que la causa principal de la intermitencia. Finalmente, llega la explicación que a menudo se siente como una acusación. Está todo en su cabeza. Y es cierto que usted siente ansiedad. La anticipación del posible fallo genera un nerviosismo que, sin duda, no ayuda. Usted mismo reconoce esta conexión. Pero aquí reside la trampa. La ansiedad que siente no es la causa original del problema, sino una consecuencia de la imprevisibilidad física. Su cuerpo falló primero, y su mente, en un intento de protegerle, reaccionó con miedo. Reducir esta compleja interacción a un simple problema de nervios no solo es inexacto, sino que añade una carga de culpa. Le hace sentir que si tuviera más control mental, el problema desaparecería, cuando en realidad usted está respondiendo a un fallo mecánico muy real. Olvidemos por un momento la edad, las hormonas y la ansiedad como explicaciones centrales. Son factores que influyen, pero no son el motor del problema. Le pido que imagine su cuerpo no como una fuente de fallos impredecibles, sino como un sistema de ingeniería de alta precisión. Un sistema que, para funcionar de manera fiable, depende de la correcta ejecución de dos procesos fundamentales y distintos. Piense en ello como una maquinaria compleja que necesita, por un lado, un suministro de material adecuado y, por otro, una orden de activación clara. La inconsistencia que usted experimenta, ese desconcertante martes sí, jueves no, no es un capricho del azar. Es la evidencia de que uno de estos dos procesos, o la comunicación entre ambos, está siendo intermitente. El primer proceso es puramente hidráulico. Para que la respuesta física se materialice, es indispensable un llenado rápido y sostenido de sangre en los tejidos. Podemos visualizarlo como una manguera que necesita llenarse de agua a una presión determinada para volverse firme. Si el flujo de entrada es insuficiente o si existen fugas, la presión nunca se alcanza. Esta es la parte del mecanismo que la mayoría de los hombres intuyen y que muchas soluciones farmacológicas intentan abordar directamente: mejorar el flujo sanguíneo. Sin embargo, usted sabe por experiencia propia que a veces, incluso sintiéndose sano y en forma, la presión simplemente no se genera. Esto nos indica que tener el fluido disponible no es suficiente si el sistema no recibe la orden de utilizarlo. Aquí es donde entra en juego el segundo proceso, que es de naturaleza eléctrica. La hidráulica no se activa por sí sola. Requiere una señal nerviosa, un impulso eléctrico claro y potente, enviado desde su sistema nervioso autónomo, el piloto automático de su cuerpo, para abrir las compuertas y permitir que la sangre llene los tejidos a presión. Esta señal es la que da la orden de inicio. Si la señal es débil, intermitente o llega con interferencias, no importa cuán bueno sea su sistema cardiovascular, la maquinaria hidráulica nunca recibirá la instrucción de ponerse en marcha. El problema de la fiabilidad, por tanto, a menudo no reside en la manguera, sino en la calidad del interruptor que la activa. Piense en un día de especial tensión en el trabajo, una de esas jornadas en las que llega a casa con la mente agotada. Aunque su deseo esté presente, su sistema nervioso, su piloto automático, está sobrecargado gestionando el estrés acumulado. La señal eléctrica que debe enviar es, en consecuencia, débil y vacilante. Es como intentar encender una luz con un cableado viejo y sobrecargado. La bombilla parpadea, pero no llega a iluminar con fuerza. Usted lo interpreta como un fallo personal o una falta de atracción, pero en realidad es un problema de recursos energéticos. Su sistema nervioso no tiene la capacidad en ese momento para emitir una orden nítida y sostenida que active el mecanismo hidráulico. Ahora recuerdo una situación opuesta. Quizás durante unas vacaciones o tras un fin de semana en el que realmente consiguió desconectar. Se sentía relajado, presente, sin la carga mental de las responsabilidades habituales. En ese estado de recuperación,
Su sistema nervioso autónomo opera sin interferencias. La señal eléctrica que envía es clara, directa y potente. El interruptor funciona a la primera, sin titubeos. La respuesta de su cuerpo es fiable, no porque su deseo fuera mayor, sino porque el canal de comunicación neurológico estaba despejado. Usted no hizo nada especial para forzarlo. Simplemente, su sistema tenía la energía y la claridad necesarias para ejecutar la orden sin vacilación. La fiabilidad no fue un acto de voluntad, sino una consecuencia de su estado de recuperación. Esa revisión de sistemas que usted realiza mentalmente justo en el momento previo a la intimidad es, fisiológicamente hablando, una fuente de interferencia eléctrica. Cuando su atención se desvía del afecto y se concentra en escuchar a su cuerpo, está generando una segunda señal, una de ansiedad y duda, que compite con la señal natural del deseo. Imagine dos ondas de radio chocando entre sí. El resultado es estática. Su sistema nervioso recibe instrucciones contradictorias, una de excitación y otra de pánico por el rendimiento. Esta cacofonía neurológica debilita la orden principal, haciendo que la señal que llega a la maquinaria hidráulica sea confusa y débil. No es que le falte deseo, es que su propio miedo está saboteando la claridad de la comunicación interna. La calidad de esta señal eléctrica no es un evento aleatorio que dependa únicamente de su estado de ánimo del momento. Su sistema nervioso no se recarga por arte de magia. Requiere un periodo de mantenimiento y calibración diario, un proceso biológico fundamental durante el cual se reparan los circuitos y se optimiza la capacidad de transmisión. La fiabilidad del interruptor al anochecer depende directamente de la calidad de este proceso de mantenimiento que ocurre en un momento muy específico del día. Ciertos hábitos cotidianos, que a primera vista parecen no tener ninguna relación con su vida íntima, son en realidad los que determinan si su sistema nervioso llega a la noche con la batería completamente cargada o peligrosamente baja. La calidad de esta señal eléctrica no es un evento aleatorio que dependa únicamente de su estado de ánimo del momento. Su sistema nervioso no se recarga por arte de magia. Requiere un periodo de mantenimiento y calibración diario, un proceso biológico fundamental durante el cual se reparan los circuitos y se optimiza la capacidad de transmisión. La fiabilidad del interruptor al anochecer depende directamente de la calidad de este proceso de mantenimiento, que ocurre en un momento muy específico, el sueño profundo. Ciertos hábitos cotidianos, que a primera vista parecen no tener ninguna relación con su vida íntima, son en realidad los que determinan si su sistema nervioso llega a la noche con la batería completamente cargada o peligrosamente baja. Pensemos en un hábito que usted considera saludable y responsable: mantenerse bien hidratado. Es posible que, con la intención de cuidar su cuerpo, beba 1 o 2 vasos de agua justo antes de acostarse. La intención es buena, pero la consecuencia no intencionada puede ser la interrupción de su descanso. Este acto puede provocar lo que conocemos como nicturia, la necesidad de levantarse una o varias veces durante la noche para orinar. Aunque usted vuelva a dormirse rápidamente y no le dé mayor importancia, cada despertar, por breve que sea, es una fractura en la arquitectura de su sueño. Está sacando a su sistema nervioso del taller de reparaciones justo cuando el trabajo más delicado está en marcha. Esa interrupción no es trivial. Durante las fases de sueño profundo, su cerebro y su sistema nervioso autónomo realizan una labor de mantenimiento esencial. Limpian desechos metabólicos, consolidan memorias y, crucialmente, reparan y recalibran los circuitos neuronales. Cuando el sueño se fragmenta por despertares frecuentes, este proceso de puesta a punto queda incompleto. Es como si el equipo de mantenimiento tuviera que abandonar el trabajo a medias cada noche. El resultado es un sistema nervioso que empieza el día siguiente en un estado de fatiga crónica, con una capacidad reducida para gestionar el estrés y, sobre todo, para enviar señales eléctricas potentes y estables. La inconsistencia que experimenta es el eco de una noche de reparaciones inacabadas. De repente, el patrón del martes sí, jueves no, empieza a tener una lógica. Podría estar directamente relacionado con la calidad de su descanso la noche anterior. Una noche de sueño ininterrumpido permite una reparación neurológica completa, resultando en una señal eléctrica fiable. Una noche fragmentada, quizás por haberse levantado varias veces, deja su sistema con la batería a medio cargar, incapaz de ejecutar la orden con la potencia necesaria. Esto significa que usted tiene más influencia de la que creía. Su fiabilidad no es una lotería, es una consecuencia. ¿En qué parte de esta cadena de acontecimientos se reconoce usted?
¿qué podría empezar a observar en sus propios hábitos nocturnos? Es fundamental que usted entienda la potencia de este mecanismo que hemos desvelado. La calidad de su sueño es un pilar maestro para la fiabilidad de su sistema nervioso, y optimizarla puede generar cambios muy significativos. Sin embargo, mi responsabilidad como médico es también trazar una línea clara. Este enfoque, aunque poderoso, no es una solución universal para todos los casos. Si la dificultad que usted experimenta no es intermitente sino constante, o si se presenta acompañada de otros síntomas como dolor, cambios en la micción o una pérdida total y repentina de la función sin previo aviso, es imperativo no atribuirlo todo a la calidad del descanso. Estos podrían ser indicadores de que existe una condición subyacente que requiere una evaluación médica formal y específica. El modelo que le he explicado, la conexión entre el sueño fragmentado y una señal eléctrica débil, es especialmente relevante para el hombre cuya experiencia es precisamente esa aleatoriedad desconcertante. El martes sí, jueves no. Si usted en general goza de buena salud y este patrón se ha ido instalando de forma gradual, es muy probable que la clave resida aquí. No obstante, si su historial incluye condiciones como diabetes, hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares o ha sido sometido a una cirugía pélvica, por ejemplo de próstata, el panorama es más complejo. En estos escenarios, la inconsistencia puede ser un síntoma de un compromiso vascular o neurológico más directo que requiere una investigación médica exhaustiva, más allá de los hábitos de sueño. Le animo a que aplique lo que hemos hablado, no como un tratamiento definitivo, sino como una investigación personal. Conviértase en un observador atento de su propio sistema. Modifique su pauta de hidratación nocturna, proteja sus horas de sueño profundo y anote los cambios, por sutiles que sean. Dele a su cuerpo unas semanas para responder a estos nuevos hábitos. Si después de este periodo de ajuste consciente no percibe una mejora en la fiabilidad de su respuesta, la consulta con su médico no es un signo de fracaso, sino el siguiente paso lógico e inteligente. Llegará a esa conversación no con una queja vaga, sino con datos valiosos sobre su cuerpo, preparado para colaborar en encontrar una solución más profunda y personalizada. Ahora puede ver el sistema completo en funcionamiento. La imprevisibilidad que le ha estado atormentando no es un fallo de su virilidad, ni una debilidad de su carácter, ni siquiera una inevitable condena de la edad. Es la consecuencia directa de una cadena de eventos fisiológicos que comienza con un gesto tan inocente como beber un gran vaso de agua antes de dormir. Este hábito, que usted creía beneficioso, fragmenta su sueño profundo al obligarle a levantarse. Esa interrupción del descanso impide que su sistema nervioso autónomo complete su ciclo vital de reparación nocturna. Así, al día siguiente, el interruptor, que debe enviar la señal eléctrica para iniciar la respuesta hidráulica, funciona con una energía deficiente, de forma intermitente. El martes sí, el jueves no. Cuando en el título hablamos de la diferencia, no nos referimos a un truco. La diferencia es esta. El hombre que bebe grandes vasos de agua sola por la noche, sin saberlo, está priorizando una hidratación simple que fragmenta su recuperación neurológica. El hombre que entiende este mecanismo ajusta su hidratación para proteger su sueño profundo. La diferencia, por tanto, no está en el agua, sino en usar la hidratación como una herramienta para garantizar la potencia de la señal eléctrica que su cuerpo necesita. Usted pasa de sabotear su sistema sin quererlo a protegerlo conscientemente. Esa, y no otra, es la diferencia fundamental entre la incertidumbre que le agota y la fiabilidad que anhela recuperar. Usted no está roto. Su sistema estaba desajustado por falta de la información correcta. El miedo y la vergüenza que ha sentido nacían de un misterio que ahora tiene un mapa. Ya no es una víctima de la aleatoriedad, sino el gestor informado de su propia fisiología. La fiabilidad ya no es una cuestión de suerte, sino el resultado de proteger activamente la calidad de su descanso. Este conocimiento le devuelve el control, la dignidad y la calma. Utilícelo para observarse con curiosidad en lugar de con juicio, para cuidarse con inteligencia en lugar de con ansiedad. Ha dado el paso más importante. Ha sustituido el miedo por la comprensión. Siga por este camino de conocimiento y recuperará la confianza en su cuerpo.